¡Hey familia! Me da mucho gusto poder estar en esta plática con ustedes el día de hoy. Me presento para los que no me conozcan. Soy un joven que si pudiera describirme con pocas palabras, bueno, diría soy un entusiasta, alguien que cree en las personas. Sé que podemos llegar a ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Mis queridos padres decidieron ponerme de nombre Emiliano y fue Jesús quien me salvó. Tal vez te preguntes de qué me vas a hablar el día de hoy o qué haces tú aquí. La respuesta viene a que hace mucho tiempo conocí a una persona y al conocerla me vi convencido a pensar que era la persona más, escúchame bien, más mala de todo el mundo. Te platico un poco de esa persona y por qué llegué a pensar eso. Todo empieza un verano del 2014, cuando la conozco por primera vez. La persona iba en su automóvil, color gris. Aún lo recuerdo. Era un día de lluvia y las calles ya presentaban charcos. Tuvo que esperar el semáforo pues había puesto en rojo. Al otro lado de la calle se podía ver caminar a un viejito con su paraguas. Cuando el semáforo cambia a verde, esta persona arrancó lo más rápido que se le permitía, pasando al lado del viejito y obviamente salpicándolo de abajo a arriba. Llegué a pensar que tal vez fue un accidente. Sin embargo, al ver la sonrisa de la persona en su rostro, me hizo dudarlo un poco. Como lo comenté al inicio del podcast, creo que podemos llegar a ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Así que pensé que era yo el que me había equivocado y fue un accidente lo sucedido. Al día siguiente, me encontraba en el mismo semáforo que la ocasión anterior, a excepción de que ese día estaba soleado y no había agua en el suelo. No había viejitos caminando por la banqueta. Lo que sí había era una mujer caminando y la persona del automóvil gris. No dudó en el momento de pasar a su lado, decir majaderías y usarle claxon continuamente. Ese día reafirmé lo que pensaba de él el día anterior. Confiado en que yo era el equivocado, decidí esperar para ver dónde estacionaba su carro. La verdad es que siguió sorprendiéndome al ver que se puso en un lugar reservado para personas discapacitadas, y ciertamente, él no era una de ellas. Un poco curioso por los actos que había visto, ingresé al mismo lugar en el que la persona estaba. Eso me fue suficiente para saber su nombre y horario de oficina, y se me hacía raro ver que los martes no trabajara en una zona céntrica como en la que él estaba. No fue hasta mucho después de que entendí por qué, pero no me quiero adelantar. Tengo que confesar que hasta el momento en que entré a su oficina, aún tenía dudas sobre mis presunciones. Tanto el episodio de mojar a un viejito, el incidente con la mujer y estacionarse en lugares reservados no me parecía suficiente. Así que me propuse la tarea de encontrar que yo era el que estaba equivocado y me puse a investigar. Ahí fue donde encontré que trabajaba como abogado penalista y que le hacía de alguna manera favores, entre comillas, al director de tránsito. Y ese es el por qué nunca se veía una multa en el parabrisas de su carro. Revisando un poco de él, me di cuenta de que hizo que una persona saliera libre de la cárcel, culpando a una persona inocente, y que él sabía que era inocente, y sin embargo, lo hizo de todas maneras. Caí en la conclusión de que en realidad él no defendía la justicia, ni siquiera a su cliente, pero sí defendía algo: su bolsillo, su renombre y su interés personal. Era un martes y él se encontraba en un restaurante almorzando con su amante. Aquí fue donde me di cuenta por qué los martes no trabajaba. Mientras lo analizaba, entró un niño de unos 10 años vendiendo dulces por las mesas. Nadie lo había visto, ni los meseros, ni su amante. Vaya, ni siquiera yo. Y de pronto se escuchó su grito: ¡Mesero! Y la misma persona que lo atiende siempre y que le teme tanto como lo odia, se acercó rápidamente y entonces hizo que sacaran al niño del restaurante. Estos sucesos, el viejito lleno de agua, la mujer acosada, que ocupa un lugar reservado, la persona que está presa injustamente, su amante, el niño que vendía dulces, y más sucesos que no puedo contar todos en un solo episodio, me hizo pensar que esta era la persona más mala de todo el mundo. Mi vida continuó. Salí de mi ciudad para estudiar la universidad
y cuando la terminé y retorné con mi familia, recuperé la esperanza en la humanidad. Pues conocí a la persona más buena de todo el mundo. Permíteme platicarte brevemente de ella. Contrario de la otra persona, esta construyó un edificio donde cuidan a los ancianos que se encuentran viviendo en la calle. Los alimentan, les proporcionan las medicinas que necesitan en caso de que sea así. Tienen donde dormir, donde bañarse. Inclusive tienen un comedor comunitario, entre otras cosas. Esta persona y otras más formaron un grupo para hacer conciencia del respeto que las mujeres se merecen. Lanzaron una campaña para concientizar el uso correcto de los lugares de estacionamiento, hasta donde le permitía cubrir con sus finanzas. Buscaba a niños o niñas necesitados por una beca para no dejar sus estudios y poder seguir teniendo lo necesario para vivir. Obviamente, interesado por esta persona que estaba haciendo todo esto por la comunidad, me había atraído por la idea de encontrar por qué esta persona era tan buena a diferencia de la otra. Y aún recuerdo cuando vi a la persona detrás de todo este movimiento subiéndose a su automóvil gris y dándome cuenta de que esta era la misma persona física que yo había conocido hace 5 años. Sorprendido por lo que acaba de presenciar, no dudé en acercarme y, engañado por mis juicios que tenía de él, le pregunté: ¿y bien? ¿Qué esperas ganar con todo esto? ¿Dónde está el beneficio que recibes? Dime ya, ¿a quién quieres engañar? Él, más sorprendido que yo, me replicó: no sé de qué me habla, joven. Claro, tú a mí no me conoces, pero yo a ti sí. Pasé a decirle todos los actos que había yo presenciado hace algún tiempo. Y una vez que acabé, repliqué entonces: ¿y bien? ¿Qué esperas ganar con todo este teatro? Recuerdo muy bien las palabras que me dijo. Y dice: lamento mucho que hayas conocido esa parte de mí. Hay muchos sucesos que han pasado desde entonces. Conocí a alguien que ha cambiado mi vida por completo. Reconocí ante la ley del hombre todas mis culpas y fui juzgado según ellas. Ciertamente la persona que tú conociste sigue dentro de mí, pues es parte mía. Pero el que reina mi vida ahora es Jesús. Hubo una pausa, aún lo recuerdo, que hubo una pausa mientras procesaba todo lo que me decía, y complementa diciéndome: he tenido una conversión y todos estamos invitados a ella. Ciertamente, todo esto es una historia, pero es lo que se vive día a día en nuestro entorno. Nos lleva al punto de preguntarnos: ¿qué es lo que le pasó realmente al personaje? ¿Qué es una conversión? Y podemos definir sencillamente la conversión en 3 puntos. El primero, implica una aceptación de Dios. Él nos ha mencionado que ha aceptado a Jesús, y no nada más lo ha aceptado. Él es quien reina su vida. Jesús reina su vida. El segundo punto, fíjense, este es muy clave. El segundo punto es un cambio de vida. Dejar la situación del pecado. Actualmente, no me vas a dejar mentir, vemos mucho que se dice: el mundo ocupa un cambio. Sí, que el mundo cambie. Urge un cambio. Pero cuando nos hablan de cambio, nosotros no queremos cambiar. Como tercer punto, es la voluntad de seguir a Jesús. Lo puedes aceptar, pero no nada más se queda ahí. Hay que seguirlo. ¿Y qué implica seguirlo? Estar en reconciliación constante, leyendo las Sagradas Escrituras, predicando a Jesús. Y ojo con este último. Hablemos rápidamente de predicar a Jesús. Muchos creemos que consta en decir palabras, en decir citas bíblicas, en estar en oración, cosas que son relevantes para nuestro crecimiento espiritual. Y cuando llegamos con alguien que no profesa nuestra religión, nuestras creencias, tus creencias, no puedes llegarle de esta manera. Así que te mencionaré la manera que creo que es la mejor, y para esto usaré de referencia a Francisco de Asís, porque creo no hay mejor ejemplo. Todo esto empieza cuando Francisco le dice al hermano León que salieran a predicar. Cuando salen del convento y recorren toda la plaza principal y van de camino al convento otra vez, entonces el fraile pregunta: oye, Francisco, ¿a qué hora vamos a predicar? Ya lo hicimos, respondió Francisco.
a lo que el fray se quedó un poco sorprendido y le dice: pero si no hemos hablado. Y Francisco le responde: si nos parecemos a Cristo, quienes nos vieron ya se quedaron pensando en Él. Ya les predicamos con nuestro ejemplo, pues una persona que está llena de Dios lo comunica a todos. Entonces, eso es, familia, es ser testimonios vivos de santidad. Hay una conversión que está en las Sagradas Escrituras y me gustaría hablar de ella. Tal vez ya la conozcas, es la conversión de Zaqueo. Pero te comentaré al final lo que encuentro demasiado interesante y sé que te puede ayudar a ver de otra manera esta cita y tu vida. La cita empieza en que Zaqueo, que era jefe de los publicanos, se da cuenta de que Jesús iba a llegar por donde él estaba. Zaqueo, interesado en ver quién era Jesús, sale toda prisa a agarrar un lugar para verlo. No consideró que otras personas como él querían verlo también. Entonces, debido a la multitud y a su baja estatura, no le permitía ver el camino por el cual iba a pasar Jesús. Así que busca un árbol, sube a él y de ahí espera la llegada de Jesús. Cuando Jesús llega le dice: Zaqueo, baja de ese árbol porque hoy tengo que alojarme en tu casa. De esta cita vamos a tomar un par de puntos importantes y luego te menciono lo que creo es clave para verlo de otra manera. El primer punto es: ¿a cuántas personas de nosotros no nos ha pasado que estamos perdidos en el camino como Zaqueo? Que vamos en búsqueda de la verdad, que vamos en búsqueda de Jesús, pero la multitud que hay en él no nos impide verlo. Más bien nos impide verlo. No encontramos a Jesús. Sin embargo, Zaqueo busca la manera. Y es clave la palabra buscar, porque no se queda con que, bueno, ya lo perdí, la gente no me deja verlo, entonces tal vez será la próxima que él venga. Él busca un árbol, busca un lugar alto donde le pueda ayudar a verlo. Y al final encuentra ese árbol que le permite ver a Jesús. Y el segundo punto es que a Jesús no parece importarle qué hace Zaqueo. Le importa quién es Zaqueo y todo lo que puede llegar a ser si deja actuar al Señor en su corazón, dejándose transformar por Él. Fíjate bien lo que dice el último, todo lo que puede llegar a ser si deja actuar al Señor en su corazón. Recordemos, Jesús vino a los necesitados, vino a los enfermos. A nosotros no nos toca juzgar si tú hiciste un pecado, si tú eres muy malo, tú no tienes derecho a esta gloria, tú vete de este grupo, no perteneces aquí. A nosotros no nos toca eso déjaselo a Jesús para cuando Él le toque juzgar a cada uno de nosotros. A nosotros lo que sí nos toca es ser el árbol para cada Zaqueo que está aquí afuera, que le permita ver a Jesús. Entonces esto último es lo que veo realmente relevante de esta cita, que nosotros debemos ser el árbol que le permita ver a Jesús. Y para esto vamos a concluir en 3 puntos nada más. ¿Ok? Si yo pudiera escoger que te quedes con algo, prácticamente estos 3 es lo que me gustaría que te quedes. El primer punto es: ¿quién es el primero que necesita una conversión? ¿Quién crees tú? ¿El primero que la ocupa es la persona más mala del mundo? ¿Es Zaqueo? El primero que necesita una conversión eres tú, soy yo, somos nosotros, somos los primeros que la necesitamos. Segundo, debemos sentirnos necesitados de Jesús. A nosotros sentir esta necesidad, vamos siempre a estar en oración constante, vamos siempre a estar comunicando a Jesús. Jesús es quien reina en nuestra vida, es quien ilumina nuestra vida. Y la tercera y último punto es ir siempre en búsqueda de la auténtica verdad, no separarnos del camino, no separarnos de la oración, de las Sagradas Escrituras, de el rezo, siempre estar en esa búsqueda auténtica de la verdad. Y bueno, familia, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este punto, muchas gracias, espero que te haya servido de algo y espero y nos veamos a la próxima.